en el lugar en donde se está haciendo esta grabación, hemos tenido en los últimos años un mayor número de instituciones públicas, tanto de educación media como de educación superior, tanto públicas como privadas. Puede decirse que es el lugar del Estado donde más instituciones de educación media y superior hay en todo el Estado, no solamente porque es donde hay más población, sino bueno, también porque es un polo de desarrollo donde esta infraestructura es algo absolutamente necesario. Pero no solamente estas instituciones, tanto públicas como privadas, son en este momento insuficientes. No me quisiera quedar solamente en el aspecto cuantitativo, ¿no? No quisiera solamente decir que son insuficientes. Me gustaría que pasáramos, porque no estamos hace 25 años donde todo era insuficiente, ¿no? Hemos transitado mucho más tiempo en esta ciudad y en este estado, pero me referiría en todo caso a lo cualitativo, ¿no? Okay. ¿Cómo hacer que las personas que están asistiendo a educación media puedan realmente transitar, y en particular personas adultas, puedan transitar a educación media para que luego puedan entrar a profesional? Bueno, lo primero que reflexionaría es que aquí, en el norte, hay un gran campo de trabajo. Hay un gran campo de trabajo para mano de obra que no tiene educación, para una mano de obra que tiene muy poca educación, y se va reduciendo la pirámide conforme va creciendo el nivel educativo. Pero eso, en lugar de desalentarnos, si yo estudio más, tengo menos probabilidades de encontrar trabajo, creo yo que podría alentarnos. Es decir, entre más estudie, las posibilidades de encontrar un trabajo especializado podrían ser mejores y podrían servirme en esta movilidad social para que mis condiciones sociales de las que vengo puedan ser cada vez mejores. Lo que requiere un esfuerzo diferencial muy grande por parte de las personas, para no decir, bueno, es que yo vine a estudiar mi primaria y ya la acabé y le doy por bien, o vine a estudiar mi secundaria y ya lo logré, ahora ya puedo presentar mi documento en mi trabajo. Tendríamos que encontrar los incentivos para que esas personas que ya ingresaron en ese esfuerzo puedan poner en su mente que si ya lo lograron, pueden todavía inscribirse en una preparatoria, porque hay escuelas, instituciones de educación superior públicas que los están esperando, que les abren las puertas y que ahí hay un lugar para su profesionalización y que puedan encontrar una situación en el mercado laboral mucho más favorable que si frenen sus estudios. Eso por parte de lo que podríamos argumentar hacia las personas. ¿Qué tenemos que argumentar en las instituciones? Me quedo ahí porque lo dejo pendiente para una segunda intervención. Gracias, querida Celina. Bueno, pues en el caso de la diputada Susana Hurtado, una persona que ha estado tan involucrada en el tema de la administración pública, en el tema de las problemáticas sociales de la comunidad rural, urbana, ¿sí? Y que hemos visto que tu percepción, tu gran interés y tu compromiso con la población que ha sido, es tan vulnerable. ¿En qué momento vemos un futuro promisorio para estos jóvenes que necesitan la educación media, la educación profesional, pero también los temas de capacitación? Los jóvenes van a estudiar para ser mano de obra capacitada o van a ser profesionistas, empresarios, emprendedores, creativos. ¿Hacia dónde irían, licenciado Susana? Bueno, yo antes que nada agradecerte, Pablo, que nos des la oportunidad de estar en este conservatorio, y desde luego a la ingeniera, que para mí es una personalidad que admiro y respeto mucho por todo el conocimiento que ha brindado en este hermoso Cancún. Tocaba dos puntos elementales. Escuchando a la ingeniera hice tantas reflexiones al respecto, porque ella hablaba de que día a día hay oportunidad para todos esos jóvenes en su momento, y no tan jóvenes, la oportunidad de estudiar con instituciones públicas y privadas. Sin embargo, todos lo sabemos, que crece tremendamente nuestra población y que somos un estado netamente cosmopolita, somos un estado de migrantes, que la palabra lo han dicho, vienen temporalmente de diferentes entidades federativas y a cubrir un espacio laboral y posteriormente se van a sus estados de origen. El tema de la identidad
Hoy por hoy no la hemos podido lograr precisamente por todas estas circunstancias que se vienen dando. Si bien es cierto, hay muchas instituciones ya educativas para que nuestros jóvenes, nuestra población pueda tener ahora sí ya cubiertas sus necesidades de educación. Sin embargo, hoy les puedo decir que la realidad, penosamente lo tengo que decir, muchos jóvenes se quedan precisamente sin tener una educación media superior porque el universo a veces es tan amplio que la capacidad de las escuelas que hay hoy por hoy no las puede cubrir al 100%. También lo comentaba la ingeniera, hay escuelas privadas, pero cuando hablamos de escuelas privadas, a veces la población que demanda no cubre ni siquiera las necesidades básicas para poder ingresar en una escuela privada. Aunque se les pueda tener convenios para alguna beca, ahí se quedan con los famosos años que ellos llaman años sabatinos, después de que salen de la primaria y la secundaria para entrar a la media superior. Y hay un espacio tan grande que esto es un gran riesgo, y lo sabemos porque hablabas ahorita de temas de capacitación, pero en el tema nada más de ir cubriendo algún oficio. Y ahí se quedan, y lo decía muy certeramente la ingeniera, se quedan en un lapso de saltar de la escuela medio superior a la profesional, porque cuando empiezan a tener ya ingresos propios se empiezan a olvidar precisamente de darle la continuidad a sus estudios o a su preparación. Hoy por hoy nos damos cuenta que tenemos que, y yo lo comentaba en otros foros, el tema de ir profesionalizando a los estudiantes, a los jóvenes, y desde un principio, yo lo comentaba, insisto, en otro foro, que desde, como lo hace China, como lo hace Japón, desde la primaria los vas orientando a su propia vocación. Para mí, nosotros tenemos un déficit tan grande porque se nos da en la preparatoria, en el bachillerato, se nos da un semestre de orientación vocacional, y a veces es erróneo porque no tenemos todavía ni siquiera el conocimiento pleno de qué es lo que queremos estudiar, y los jóvenes a veces se van, si no les gustan las matemáticas, cualquier carrera menos matemáticas, o cualquier carrera menos química, cuando te das cuenta que a lo mejor no le diste la orientación vocacional correcta para que se pudiera guiar y pudiera ser el excelente profesionista que deberíamos y debemos exigir en nuestro estado, en nuestro municipio, inclusive en nuestra propia nación. Hoy por hoy sabemos que somos un país en vías de desarrollo, que no nos podemos ahora sí comparar con grandes, ahora sí, competencias tan fuertes que son ya al 100% desarrolladas, y que eso no nos minimiza. Tenemos que irnos preparando fuertemente. La capacitación es algo bien importante, la preparación es algo bien importante para que podamos competir, porque también me queda muy claro que en años, ahora sí, los que venimos de nuestras, ahora sí, décadas de nuestros... Yo más que tú. No, la ingeniera, yo decía, antes la competencia era menos. ¿Y saben por qué? Porque se quedaban en el nivel, a veces en la secundaria, las exigencias para tener un buen trabajo se quedaban en secundaria, en primaria. Hoy por hoy, todos los centros laborales te exigen tener ya mínimo preparatoria, y eso te obliga a que te vayas preparando y que haya mayor competencia entre toda la población que en su momento quiere desarrollarse y quiere tener mejores ingresos. Y a mí penosamente lo tengo que decir, y tú lo sabes, Pablo, se han hecho leyes, y hoy lo comentábamos en otro foro, leyes que son letra muerta y que duele, y duele fuertemente, porque el Ejecutivo no le da seguimiento. Se esforzará tremendamente el Legislativo, el Judicial en su momento tendrá que dar la apertura, pero si el Ejecutivo, valga la redundancia, no ejecuta esas leyes que son propias para el beneficio de todos aquellos jóvenes egresados de universidades, ahí está el recoveco y ahí está la laguna. Yo lo digo porque me duele comentarlo. En su momento, siendo diputada federal, y después lo ratificamos siendo diputada local, hicimos la ley del primer empleo, ¿no?
esa ley que era tan importante para todas esas personas egresadas que cuando en su momento terminan la carrera y tocan la puerta y se encuentran con, ahora sí, con una situación que para ellos les desmotiva, porque te dicen, necesitamos experiencia. ¿Cómo vas a adquirir experiencia si no les das la oportunidad de trabajar, de ir tomando experiencia y poder desarrollarse con la función o la profesión que ellos tengan? Sí, en su momento yo me di a la tarea conjuntamente con otros legisladores de hacer la ley del primer empleo, y hoy te puedo decir penosamente, está archivada en el Diario Oficial del Estado. Fue una ley que fue votada al 100% por unanimidad, y ahí está, donde tú dices, ya está para esos jóvenes. ¿Cómo podemos ejecutarla? Si no hay voluntad política, ahí se queda estancada. Y que, para concluir también, para dar espacio a la ingeniero, ¿qué podemos hacer? O sea, nosotros como legisladores podemos hacer infinidad de leyes, y no pueden ser leyes que se nos ocurran, sino a través de estos foros, a través de estos conversatorios, podemos ir tomando y podemos ir haciendo iniciativas de ley que nos puedan ayudar para que sean una realidad y se puedan ejecutar. Pero si se quedan como letra muerta, pues ¿de qué sirve ese esfuerzo que estamos haciendo, ¿no? Hoy por hoy la educación es importantísima, y nos damos cuenta que este lapso de la pandemia, en lugar de ayudarnos, vino a traer un retroceso total, porque te das cuenta que pues ya no solamente es el tema de aperturar las instalaciones, sino que las instalaciones, con 2 años que estuvieron cerradas, se afectaron tremendamente, que hoy también hay que pedirle al tema de la educación recurso para la infraestructura, para que también el recurso humano, que en su momento son los maestros, tocaba algo la ingeniera y lo tocaste tú también, bien elemental, para poder ser competitivos. No solamente es que los jóvenes vayan a estudiar, tiene que haber un nivel de profesionalismo con todos los que educan, para que puedan transmitir y dar el conocimiento, darle las herramientas a esos jóvenes para que cuando salgan al verdadero examen, como yo siempre lo he dicho, el verdadero examen es el examen de la vida, porque a lo mejor podrás esforzarte como maestro, podrás dar una preparación idónea, pero si no los preparas para el verdadero examen de la vida, es donde se enfrentan la frustración más grande de todos los jóvenes egresados de las universidades. Muchas gracias, licenciada Susana. Yo quisiera también enfocar un poco la parte de en qué momento, como bien lo estaba iniciando la licenciada Susana, en qué momento se puede brincar ese tope, cómo podemos resolver ese tipo de situaciones, porque la armonización de leyes federales es una vía, la armonización de leyes, pero también la parte del activismo de las OSCs, el activismo de los profesionistas, y también en este caso, que los mismos jóvenes, los mismos estudiantes, los mismos profesionistas deben de exigir el cumplimiento de sus propios derechos, ¿no? Para poder también ellos entrar en esa parte de ejercicio. Porque, por ejemplo, nosotros vemos, y bien lo mencionaba Susana, el tema de en algún momento la gente pedía trabajo, y aunque sea con que supiera leer y escribir, la contrataban, ¿no? Si tenían la primaria, no hombre, ya, hasta base, ¿no? Secundaria. Y ahorita, actualmente, aún con la prepa, mucha gente está con su trabajo a punto de perderse, ya les están pidiendo licenciatura. Aquí en la asociación civil decimos nosotros, el mejor promotor de la educación es el desempleo. ¿Por qué? Porque si les dicen los papás a sus hijos, ponte a estudiar, y dicen los hijos, no quiero, bueno, no voy a estudiar. Cuando van a buscar trabajo, ¿traes el certificado de secundaria? No, pues no. Entonces vienen corriendo a los sistemas de educación abierta, se inscriben y hacen su secundaria, ¿verdad? Y de pronto les dicen en el trabajo, si no traes la prepa, te quito y contrato a una persona con prepa. En esa parte laboral es una parte de exigencia, pero en la parte también de las necesidades, como les comentaba al principio, cuando nosotros buscamos a jóvenes
que quieran estudiar una carrera, pero además quieran abrir un negocio y digan, ok, yo estudié una licenciatura que es muy buena y muy útil, pero si yo quiero abrir mi negocio, ¿quién me capacita para abrir mi negocio? ¿Quién me enseña? ¿Quién me da las herramientas para convertirme no en un trabajador asalariado, sino en un empresario, en alguien que cree, que dé empleos, que cree riqueza? Entonces, en ese punto nosotros nos encontramos ahorita, el cumplimiento del derecho a la educación, ¿no? La efectividad de las leyes, de las funciones institucionales y de la alternativa para los jóvenes. Celina, ¿cómo conjuntamos, cómo hilamos esos ejes? Quisiera terminar con el bloque anterior para entrarle a esta pregunta. Sí. Solamente decirles que lo que hoy se considera jóvenes, es decir, chavos y chavas que hoy tienen entre 18 y 22 años en la juventud, de los 158,000 que hay en el estado, 74 se quedaron en nivel de secundaria. Ese es nuestro nivel. Cuando estamos hablando de dar el brinco, es que no necesitamos dar el brinco, estamos en un bache, ¿no? Como Estado estamos en un bache. Y eso no es un problema de los jóvenes, eso es un problema del Estado, que su visión a futuro ha sido muy limitada porque estando en un área de oportunidad, no ha preparado a su gente para esa oportunidad que está enfrente. Y quiero decir que en los últimos años, el nivel de absorción de los que salen de prepa y pueden ser absorbidos, este es el término, por una institución de educación superior, se ha bajado. O sea, tenemos un nivel de absorción, en lugar de que sea mayor, es menor en los últimos años. Y ese también es un problema grave. No es un tema de que los chavos quieran, sino de que probablemente no haya espacio para ellos, es un asunto de voluntad. Así es de que ahí hablamos de políticas públicas. Pero yo ahora sí quiero dar el brinco para allá. A veces decimos, y aunque declaramos que no, tenemos la tendencia a hablar de la educación como un mecanismo para procesos económicos, para tener un buen trabajo, para vivir mejor, para desplazarnos económicamente, pensando que eso es desarrollo. Y quiero decir justamente en este conversatorio que la educación no es eso. La educación es justamente, para eso está la capacitación y la profesionalización, pero aquí no la hemos tocado. O sea, no ha sido el primer de los 3 temas para los que nos convocaron fue educación. Y la educación, Pablo Freire sigue tan vivo como el primer día. Es la educación popular, es aquella que nos sirve para resolver los problemas que tenemos como comunidad. Entonces, tantos años de educación, tantas universidades, tantas instituciones, y seguimos teniendo el problema del agua que consumimos, de a dónde la desechamos, de cuántos de nosotros no tienen con qué comer y se van con la panza vacía esta noche, de cuántos problemas de relación, de violencia por falta de educación en las partes. O sea, estos problemas elementales, ¿no?, de la prehistoria, es como si nunca hubiéramos avanzado nada en educación, porque las personas no somos educadas. Y si ves el nivel de agresores, sobre todo hombres, aunque también hay agresoras, fueron a la secundaria, fueron a la prepa, fueron al profesional y pasaron 10, 12, 15, 20 años de su vida en un sistema escolarizado que no les enseñó la lección principal. Al otro o a la otra la respetas, porque hay igualdad, porque debes trabajar en conjunto, porque los problemas sociales solo se resuelven. Esto que es la educación, que la educación como es ese proceso mediante el cual las personas reconocen su condición y la transforman, sea cual sea. Y entonces no estoy hablando de llevar un certificado de secundaria para que otro me emplee la fuerza de trabajo, sino cuáles son las condiciones que puedo transformar en mi diario, como ustedes lo hacen, la transformación de la vida en el diario de las personas que acuden aquí, ¿no? Y es muy probable que encuentren un trabajo, pero lo más seguro es que haya un proceso de transformación vital en esas personas que no queda en ellas, sino que trasciende a sus hijos y que además asciende a sus ancestros. Una mamá que dice, híjole, por fin mi hijo o mi hija pudo hacer esto, ¿no? Por fin veo que mi nieto o mi nieta accede a... Entonces, no nos olvidemos cuando hablamos de educación, no la confundamos con capacitación y profesionalización, porque esos procesos educativos tienen que ver con voluntad política, que siempre es poca, pero tienen que ver sobre todo con organizaciones de la sociedad civil, con maestros y maestras de corazón y con voluntades sociales de transformación.
apuesto a que estos otros caminos de educación son factibles y los medios ahora usados como que te permite hacerlo con una infraestructura buena y limitada, pueden generar estos procesos reflexivos para que las personas acaben diciendo, ¿cuál es el principal problema de aquí? Que el parque no está limpio, ¿qué? Limpiémoslo, no, metamos las manitas para que esté limpio, para que sea menos inseguro, para que no sea tomado, para que los niños crezcan, para que jueguen, para que aprendan. Ese es nuestro problema, pasa de ser un problema a ser un vórtice de oportunidad. Entonces, y la escuela, acabo diciendo esta idea, fue creada en México por Vasconcelos para eso, para los procesos de transformación, ¿no? No hay que olvidar lo que esta gran inversión que ha hecho México en su educación era para eso, y que hoy está totalmente desviada a darle mano de obra muy barata a unos empleadores que además se dan el lujo de no emplear. Entonces, pero en eso tenemos que tener conciencia las instituciones, el gobierno y las personas. Acá. Excelente. Susana, ¿qué opinas? Yo quería hacer un agregado exactamente, o sea, cuando hablas, Celina, de 2, 3, 4 factores, tú dices, esa es la problemática real que estamos viviendo. Cuando hablamos de educación, la educación no es capacitación, y lo decía ella, no es los maestros, no es la entidad educativa. La educación viene, y bien lo han dicho varios profesores cuando dicen, es que los maestros no educaron a mis hijos correctamente. Espérame. La obligatoriedad que tiene las propias escuelas, que tiene el Estado, bueno, pero ¿dónde queda la sociedad? Y bien lo decía Celina, aquí tú ves un parque muy bonito, pero estás esperando que lleguen las autoridades a que vengan y limpien y arreglen. ¿Por qué no ponernos también de acuerdo todos, la sociedad en conjunto, en la colonia, y decir, vamos a tratar de vivir mejor? Para mí eso es educación. Y se hablaba de algo bien elemental. No solamente, y lo comentaba claramente Celina, no solamente es el factor educación, no solamente es para tener una mejor economía, es para tener una mejor entidad, es para tener siempre se dice, ¿no? Es que ¿cuál es la necesidad básica? Hablemos de Cancún. ¿Cuál es la necesidad básica de Cancún? La seguridad. No. Para mí, la necesidad básica de Cancún, de Quintana Roo, es la educación. Porque de ahí se desprende todo. Si tenemos una excelente educación, si está el núcleo familiar metido, inmerso en el cuidado de los hijos, en el crecimiento, en el desarrollo, y si el Estado está de la mano y de la par, conjuntamente con las asociaciones civiles, tenlo por seguro que va a ser el Estado, la comunidad, el municipio ideal para que podamos salir adelante. ¿Por qué tanta inseguridad? ¿Por qué tanto desempleo? ¿Por qué tanta incertidumbre? ¿Por qué tanta violencia intrafamiliar? Precisamente porque no estamos trabajando la raíz. Si la raíz no se trabaja, que es la educación, y se comenta, si no se le da el mejor o el mayor presupuesto para que la educación salga avante, pues siempre tendremos estos problemas. Siempre yo lo veré y lo veremos, a lo mejor los de nuestra generación y la siguiente generación, porque le tenemos que invertir en la educación. Cuando un Estado quiere salir adelante, una nación quiere salir adelante, voltea a ver a la educación y ve qué es lo que se requiere para que podamos salir avante. Muchas gracias, Susana. Antes de darle la palabra a Celina, nosotros, por ejemplo, hemos venido culminando como asociación civil a cosas muy sencillas, ¿no? Hace un ratito, antes de empezar el programa, platicábamos Celina y nosotros, Marta y yo, acerca del tema de cómo una institución a veces se escuda en el tema de que no hay un presupuesto, pero las instituciones, decíamos, tienen logística, personal, salarios, edificios, vehículos, o sea, se puede hacer algo. Así como una asociación civil, como en nuestro caso, no tiene un presupuesto, podemos hacer cosas. También una institución, y puede ser una institución municipal, o puede ser una institución estatal, o puede ser una institución federal, y en esa parte ahí yo
podría incluso mencionar esa parte del ejemplo de Cien del Parque. A mí me gusta mucho porque nosotros buscamos que se podara, que se pintaran las bancas, que se pintaran las jardineras. Lo estamos haciendo de una manera de gestión. Entonces, ahorita que estamos buscando esas respuestas, ¿no?, a las preguntas que nos venimos haciendo, en el caso, por ejemplo, de lo que nos comenta Celina. ¿Querías decir algo al respecto? Sí, completando la idea del parque, alguien dirá, bueno, pero si yo mantengo el parque limpio, eso no me va a dar de comer, ¿no? Pero probablemente vaya a evitar que se convierta en una zona delictiva y que te quite todo lo que has trabajado. Entonces es una por otras, ¿no? Tenemos que vernos así, estos son mecanismos de autoprotección que nadie va a venir a hacer. Quiero abordar el tema de la familia por esto, a ver. Familia cancunense. Es probable que tenga altos niveles de violencia, es probable que tenga altos niveles de alcoholismo, es probable que tenga abandono por parte de los niños, porque los padres, si bien trabajan a lo mejor en zona hotelera, entonces sus horarios no coinciden y es probable que esté bastante solo. Es ahí donde se va a educar, es ahí donde va a aprender principios. Es difícil exigirle a una familia sometida a una presión económica muy fuerte, que además cumpla con todo lo demás. La escuela, solamente voy a poner rápidamente este ejemplo. ¿Cómo aprendieron las familias a separar la basura y a limitar los plásticos y a hacer algunas medidas de protección del medio ambiente? Porque vino un niño de la escuela y le dijo, mamá, tienes que cerrarle el agua, mamá, hay que separar esto, mamá, hay que usar los botes para hacer macetas. ¿Lo aprendió en la casa? No, lo aprendió en la escuela, ¿sí? Del ejemplo vino de la escuela. Exactamente es lo mismo. Es decir, puede venir un niño y si en la escuela le dicen que el papá y la mamá son iguales y que ambos tienen derechos, es probable que ese niño no pueda llegar a la casa a decirle, papá, no le pegues a mi mamá porque aquí los dos tienen derechos. No lo va a hacer. Pero ese aprendizaje, cuando transite a la adolescencia y a la edad madura, se le va a quedar. No lo aprendió en la casa aprendió lo contrario. Pero en la escuela puede aprender que eso no es lo normal, que eso no es lo correcto y que eso no es lo que la sociedad y él espera de la sociedad. Es en la escuela donde se hacen los procesos de transformación, porque es ahí donde está todo el presupuesto para hacer esos cambios. No digo que en la casa no, ni en nuestras familias no, hay familias que sí, pero para eso son las escuelas y para eso son las públicas, para este proceso de intercambio de siempre nuevas ideas para mejorar, como las ecológicas, como las familiares, como las de la innovación, como la de la tecnología. ¿Dónde va a aprender tecnología un hijo si su mamá y su papá no tienen computadora? En la escuela y lo trae y luego le enseña a la mamá y luego le enseña al papá y luego le enseña a los hermanitos. Es en la escuela donde se hacen los procesos de transformación para bien y para mal y que luego arrastran a la familia. Es en ese sentido que cuando se dice que la familia es totalmente responsable, y sé que no lo dijiste así, lo dijiste más matizado, yo propongo este proceso de reflexión. Y bueno, regresando a nuestro tema, las organizaciones civiles si pudiéramos medir el impacto económico que le hacen las organizaciones civiles como esta a la sociedad, ¿no?, lo que le costaría a un gobierno tener un centro como este, veríamos que no solo necesitaría un presupuesto, sino que le están ahorrando una gran cantidad, porque en estas organizaciones se logran objetivos, ¿no? No hay tanta reporte, sino que se logran cualificables y cuantificables. Entonces, este reconocimiento, ojalá que en la etapa a la que entramos ahora haya un gran reconocimiento de la necesidad, porque el gobierno tiene necesidad de organizaciones como esta, de la necesidad, de la importancia y del trabajo que hacen organizaciones como las de ustedes y del gran esfuerzo que le ponen, porque eso, aparte del propio reconocimiento, implicaría que más personas estarían dispuestas a hacer esfuerzos como estos y que entonces cargaríamos entre todos, porque la pregunta es, siempre se dijo que la educación nos abría caminos por donde resolver los problemas. Me parece que con la pandemia, como bien lo dice Susi, los problemas atropellaron a la educación y ahora la educación anda viendo cómo se levanta, cómo se sacude el polvo para ver si logra ponerse adelante de la carreta, pero en este momento no lo está haciendo. Este es un llamado a los procesos educativos, a las instituciones, a que no regresen a lo mismo, sino a que se replanteen los grandes retos, ¿no?, como lo hacen ustedes. La desigualdad, la inseguridad, la salud, ¿no?, la salud de las personas, el autocuidado, no dejar nuestra salud en manos
de la institución pública, sino el autocuidado, la autonomía, la educación, nuevamente como este concepto. Yo quisiera hacer también un agregado. Cuando habla Celina de asociaciones como la tuya, Pablo, que es un ejemplo con recursos públicos o con recursos privados, han salido ustedes adelante. Yo recuerdo épocas anteriores donde se les daba el apoyo económico a asociaciones civiles. Y yo hoy hago la pregunta, ¿cuántas de esas asociaciones civiles están todavía vivas como tú? Y te voy a decir por qué, Pablo. Porque estaban acostumbradas al paternalismo, a que había una institución gubernamental que les daba recursos para X programas que ellos de alguna forma presentaban. Y que estaban acostumbrados a decir, pues voy a preparar mi programa de acción o voy a preparar mi proyecto porque sé que de alguna forma va a haber un beneficio, una remuneración. Cuando se da el cambio, ahora sí se traspola totalmente la situación, hoy pregunto, ¿cuántas asociaciones siguen vigentes como la tuya? Y esto es un ejemplo a seguir, y siempre lo he dicho, un ejemplo a seguir que no sé cómo le haces, pero ahí sigues con tu asociación. Y admiro a otras asociaciones civiles, pocas, porque bueno, los que tenemos ya la experiencia de lo que han pasado, pues en mi caso 28 años de estar en gobierno y de estar ocupando cargos de elección popular y de ver la transformación como se viene dando, que tú dices, para mí, y siempre lo he dicho fuerte y quedito, siempre debería haber un cuarto poder, y ese cuarto poder es ahora sí la sociedad civil, ¿no? ¿Por qué? Porque hablamos de un legislativo, hablamos de un judicial y hablamos de un ejecutivo. ¿Y dónde queda la sociedad civil que debería de tener un cuarto poder, que es la que de alguna forma tendría que tener presencia para poderle dar seguimiento? Y si hablamos de educación, y si hablamos de familia, y si hablamos de Estado, cada uno de nosotros tenemos nuestra propia responsabilidad. Y reitero y vuelvo. Decía Celina, son los prototipos de modelos ideales con los maestros que están comprometidos, apasionados con su profesión. Pero yo también hago hincapié de esos maestros que van y ocupan un espacio tan importante, y lo decía Celina certeramente, para la educación, pero ¿cuántas horas le das al joven, al niño, para que pueda salir adelante? Hablamos de maestros que en su momento están esperando cubrir su horario para irse y están hablando de que tienen reuniones no sé para qué, no sé cuánto, no sé qué, y te pones a hacer un análisis y tú dices, ¿cuántas horas realmente el joven, el niño, tuvo un enlace directo con el maestro, con el educando, el joven, el niño, para irse preparando, para irse educando? Yo sí considero y reitero, esto es un conjunto. No podemos dejarle solo también a la familia la educación, porque hoy por hoy, yo recuerdo en mis épocas, quien proveía, quien era el proveedor era el padre, y la madre era la que de alguna forma quedaba en casa a darle la educación, a darle la directriz a los hijos. Hoy las mujeres también nos convertimos ya en proveedoras, y precisamente lo comentaba certeramente Celina, ¿no? ¿Cuántos hombres y mujeres, por la dinámica económica que vivimos hoy por hoy, nos damos cuenta que si solamente el varón va a trabajar, no puede cubrir las necesidades y las demandas del núcleo familiar? Se tendrán que ir los dos a trabajar para ir a cubrir las demandas de los hijos, y que bueno, desgraciadamente los tienes que dejar solos, que vayan creciendo, porque a veces no tienes tiempo. Y yo esto reitero, lo vivo, lo sabes, Pablo, día a día, de esas madres solteras, de esas inclusive mujeres que apoyan a sus respectivas parejas porque no les alcanza, y que llegan cansadas, fastidiadas, y la edad para mí más álgida es los pubertos, como yo los llamo, que es cuando forman su carácter, y es cuando de alguna forma no puedes darle tú como mamá o como papá la observación o darle alguna directriz, y te quedas con la directriz que da el educando, que da el maestro. Si es un maestro apasionado con su vocación, tenlo por seguro, lo que decía Celina, va a salir
ese joven bien transformado va a salir con directrices, con lineamientos, como debe de crecerse. Pero cuando hay una persona, un educando, que en su momento va nada más a cubrir su tiempo, hora, y que ponen excusas y excusas, ahí viene. Y nos damos cuenta, los jóvenes hoy por hoy, en qué condiciones están. Yo recuerdo, y siempre lo he dicho en todos los foros, habían 2 materias importantísimas en nuestras épocas, y hablábamos de civismo, que desapareció, y hablábamos de educación física, y que de alguna forma, yo lo recuerdo, era una materia que en su momento era una materia de carácter obligatorio, que si reprobabas educación física, reprobabas el año, que si reprobabas educación cívica, reprobabas el año. Hoy desaparece, y hoy les preguntas a los jóvenes, ¿qué se festeja tal fecha? Ay, no lo sé, simplemente sé que no vamos a ir a la escuela. ¡Qué error! Porque ni siquiera la historia ni el civismo, que es tan importante para ir armando nuestra patria, para ir armando nuestro Estado, ni siquiera tienen conocimiento. Por eso es el crecimiento de ellos tan no apasionado, tan no decir voy a defender a mi Estado, voy a defender a mi nación, porque me sale, porque desde pequeño me inculcaron que cuando yo escuchara el himno nacional tenía que pararme y cuadrarme porque estaba pasando el himno nacional. Cuando viera alguna bandera tendría que estar también dándole y brindando respeto. Hoy yo pregunto, ¿en qué condiciones estamos? Para mí, a lo mejor no es hablar y no estoy chapeadita a la antigua, pero sí puedo decirles, hoy la tecnología ha evolucionado demasiado, pero también hago una reflexión. ¿Cuántos de nuestros jóvenes hoy son, que ocupamos el primer lugar en obesidad? ¿Por qué? Porque ya no es de carácter obligatorio la educación física, cuando a nosotros anteriormente era de carácter obligatorio. Hoy la tecnología nos ha estado rebasando, pero yo creo que si compaginamos lo que con anterioridad teníamos a la actualidad, a la modernidad, podemos hacer y formar hombres y mujeres de bien que la patria no lo va a aplaudir. Gracias, Susana. Bueno, yo también quisiera ponerlo también en contexto esta parte. Venimos también nosotros desde la construcción de las instituciones, mencionaban ambas, la construcción de las instituciones como una manera de resolver la problemática de la sociedad, de nosotros mismos. Entonces las instituciones están diseñadas para atender y resolver esas problemáticas. Luego entonces, por ejemplo, tenemos instituciones de educación básica, que por ejemplo el caso de INEA, el caso de CONAFE, son escuelas que van a atender a personas que están excluidas de los sistemas escolarizados. Pero sin embargo, a pesar de que INEA diga que es un servicio gratuito, pero sin embargo a los asesores de INEA les entregan mensualmente y con retraso de 2 o 3 meses un pago de 500 pesos, ¿no? O sea, de pronto dices, oye, pues sí, tú te paras el cuello de que es gratuito, pero ¿dónde está el apoyo que le estás dando a los asesores, a los maestros que van a las zonas rurales, a las zonas marginales, aquí dentro de la ciudad, ¿no? Entonces, en algún momento platicábamos con la licenciada Susana de cómo nosotros como asociación civil tenemos algo hablado contigo acerca de hacer una iniciativa ciudadana de ley para que ese tipo de cosas se atiendan de manera puntual y directa. ¿Por qué no se le da un salario básico o decoroso a los asesores de CONAFE y a los asesores de INEA, ¿no? Por ejemplo. Luego pasamos al siguiente periodo donde las instituciones deban de ser realmente, ahora sí, a prueba del ácido, ¿no? A ver, pasa esto, ¿cómo se resuelve? ¿Cómo se contesta y cuál es la respuesta? Y luego venimos con la cuestión de la educación media. La educación media, yo me acuerdo estudiando vocacional en la Ciudad de México y había los técnicos en electrónica, electricidad, técnico no es arquitectura, era un dibujo de diseño, una escuela de diseño, ¿verdad? Y había un técnico también en contabilidad, ¿no? O sea, la vocacional ya te estaba formando, era precursora en ese tiempo. Luego vienen los CONALEPs y se convierten en escuelas técnicas, sin ser bachilleratos, ¿no? Y viene una reforma y ya les da el carácter de ciencias humanas, ¿no? Ciencias naturales, ciencias sociales, y ya es un bachillerato el CONALEP.
Aquí en nuestra ciudad, en nuestro estado, tenemos cantidad de escuelas, CEBETIS, CECITES, CONALEP, colegios de bachilleres. Sin embargo, pues no alcanza tampoco a volverse una oferta suficiente para la cantidad de jóvenes que viven en esta ciudad. Está el sistema de Politécnico polivalente, un sistema abierto. Luego entonces no se han creado preparatorias, así como las tradicionales formales federales, preparatorias con una formación humanística, una formación artística, una formación de las ciencias sociales, de ética, de filosofía, ¿no? Que te conviertan al estudiante en alguien formado en las partes necesarias de la humanística. Ahora viene el otro tema, las licenciaturas, ¿no? Las licenciaturas, cuando yo llegué a Cancún, encontrábamos licenciaturas que todas eran de paga, hasta la UCRO, ¿no? Entonces la escuela estatal era de paga. Ahorita hay una reforma que se va a convertir en gratuita, hay por ejemplo becas en la Universidad del Caribe que se están volviendo más amplias, pero el modelo que veníamos trayendo de otras universidades, me parece que Guadalajara también tenía la universidad gratuita, la UDG, la UNAM gratuita, la UNAM, UAM, yo estudié en la UNAM. La UNAM gratuita, la UAM gratuita, el Politécnico gratuito. Entonces, estos modelos de educación que formaron a estos profesionistas, profesores, investigadores, científicos de las escuelas públicas tan notables, ¿no? Ahorita, ¿en qué punto estaríamos nosotros o qué deberíamos de hacer? No para volver a los tiempos anteriores, sino para una propuesta de los tiempos actuales. Celina. Tenemos un gran rezago, ese es nuestro primer problema, lo dijimos en las cifras iniciales. Tenemos otro problema que es la deserción, que se ha agudizado con la pandemia, ¿no? O sea, no solamente los que no logran absorber las instituciones, sino los que llegan y desertan por cualquier razón, que en este caso podríamos ubicarlas en razones económicas, en razones familiares, ¿no? En problemas emocionales. Ese es un segundo problema y es muy grave, ¿no? Pareciera que es muy grave, la deserción, alguien que intentó y que luego a medio camino dijo no puedo, ¿no? Ese es muy, muy grave. Este es un segundo problema, ambos son cuanti, pero tenemos un gran problema de contenido con lo cualitativo. ¿Qué enseñamos, no? Sí, un gran corpus técnico de capacidad, un gran corpus, pero además necesitaríamos, por otro lado, esto que bien señalas, toda esta formación humanística, y yo le llamaría ciudadana, ¿no? O sea, la propia ciudadanía, que no es solamente una asignatura de civismo, sino que es la transversalización del conocimiento de las y los ciudadanos para poder vivir, convivir y en algunos casos sobrevivir. Entonces, sí, no solamente es cuanti, es quali, es qué enseñamos, cómo le enseñamos, y ahí tenemos una crisis del profesorado, ¿no? Un profesorado que obedece a un esquema previo y que va a ser muy difícil el relevo generacional innovador, comprometido, sobre todo si tiene unos salarios tan débiles como de los que acabas de mencionar. Estamos ahí entre una contradicción, entre la necesidad y la posibilidad, estamos en una contradicción. Pero ese es uno de los retos, ese es uno, quizá, como bien lo dices, es el gran reto de los gobiernos y de la sociedad. A mí me parece fundamental lo que haces. Podemos imaginar una sociedad, nuestra imaginación no da para imaginarnos una sociedad dentro de 10 años sin educación, con los niveles de pobreza que tenemos o de desigualdad económica, con los problemas ambientales que se nos vienen, con las crisis que enfrentaremos. No tenemos capacidad de imaginarnos lo que será eso si no tomamos cartas en el asunto sobre la educación. Y en eso yo reconozco lo que ustedes hacen día con día, permanentemente y desde hace mucho tiempo. Gracias, Celina. Susana. Coincido al 100% con lo que dice Celina. Tenemos que hacer un análisis que le estamos dejando a quien nos vienen, ahora sí, como yo lo digo burdamente, pisando los callos, ¿no? O sea, tenemos que preparar a todos esos jóvenes, porque
venimos ya teniendo una descomposición fuerte en todos los ámbitos. Hablamos de un tema ambiental, hablamos de un tema económico, hablamos de un tema social, y ya lo estamos viendo en diferentes países del mundo, lo estamos viendo en nuestro propio país, lo que está pasando por no tener una educación en el tema del agua que estamos viviendo hoy por hoy. A mí me da escalofrío, y lo tengo que decir, en el tema de nuestro hermoso Quintana Roo, de nuestro bello Cancún, cómo estamos afectando, porque no hay una educación, porque no hay una cultura, el tema del agua, afectando netamente el manto freático. Y dime qué está pasando, y dime qué está haciendo, ¿no? Y de alguna forma nos aventamos la pelotita a cada quien y decimos, pues no nos compete a nosotros, ¿no? Aquí tenemos, hablaba Celina al inicio del conversatorio, el tema de la cultura de la separación, que no se llama basura, a mí me lo dijeron los ambientalistas, búrgame, a ver, perdón, diputada, no es basura en la separación de residuos sólidos y residuos líquidos. Y yo me sorprendí, efectivamente, cuando uno es ignorante en la materia, pues yo dije, la separación de la basura, me dijeron, no, los ambientalistas luego me dijeron claramente, no hay basura, son residuos sólidos o residuos líquidos. Y yo hoy me pongo a analizar, y efectivamente, empezaste con una lucha, una cultura de irlos preparando a los jóvenes, a los niños, pero yo hago una reflexión. Dime, de ese 100% del esfuerzo que hiciste para preparar a los jóvenes, a los niños, ¿quién hace verdaderamente la separación de los residuos? No. Yo creo que de un 100% estamos hablando de un 20%. Y lo más burdo, me lo comentaban en Isla Mujeres, me lo comentaban en Cozumel, dije, error, qué barbaridad. O sea, para que vean que no estamos trabajando de la mano Estado, educación, familia. ¿Por qué? Porque decían que a la hora de ir a recoger los residuos, tú ya habías preparado una bolsa, si tú quieres, de un determinado color, donde eran residuos orgánicos e inorgánicos, y llegaba el camión para recoger los residuos y lo vuelven a juntar, todo lo juntan. ¿Dónde está el esfuerzo? ¿Dónde está la cultura? ¿Dónde está la educación de esos menores, ¿no?, para darle la continuidad? La educación se tiene que dar, la preparación y la capacitación se tiene que dar en todos los ámbitos. Tenemos que, yo insisto y reitero, capacitar. Y tenemos que capacitar fuertemente, porque ¿de qué sirve que los educandos estén preparando fuertemente a los jóvenes para irles concientizando y diciéndoles la afectación tan fuerte que se puede dar, y que ya lo estamos viviendo, cuando el Estado, los servidores públicos no están ni siquiera teniendo el conocimiento de cómo deben hacerse las cosas? Yo creo que esto es una reflexión fuerte. Creo que hablaba Celina del rezago, hablaba de la deserción, y la verdad es que es escalofriante cuando tú hablas de que entran en su momento, y lo ves tú a nivel medio superior, lo comentábamos con Irán, entran en escuelas, los salones tienen la capacidad de 40 alumnos. Al término del semestre, ¿cuántos terminan? 17, 18, y al término ya de su preparatoria, de su bachillerato, ¿cuántos terminan? 10, 12. La deserción es fuertísima. Y hablaba y tocaba de algo bien importante. Temas, para mí, temas familiares, y hoy por hoy en Quintana Roo, temas económicos. Temas económicos que a veces el joven que trae la ilusión de que quiere continuar, que quiere estudiar, pero porque viene de una madre soltera que la hace de papá y mamá, que tiene que de alguna forma irse a trabajar porque ya no le alcanza. Y esto tocabas tú ahorita, Pablo, el tema de las becas, el tema, a veces tampoco puede ser cuántos de nosotros que tuvimos el 100% de nuestra preparación y de nuestra educación totalmente gratuita, cuántos de alguna forma lo absorbían. Era cuando hablábamos de las personas que eran 10, 15 años, se la pasaban y no terminaban ni siquiera su nivel superior, porque los famosos fósiles que les decíamos, hasta que en su momento se tuvo que hacerle modificación a la ley para que dijéramos
5 años, si en 5 años no terminas tu preparación, automáticamente se anula y tendrías que volver a empezar otra vez. Estos son temas álgidos que tenemos que ir nosotros de alguna forma analizando, preparando y irlo bajando y tropicalizando, porque no podemos hablar de una entidad federativa que no pueda, a lo mejor hasta por el clima, la educación tiene que ser diferente. Entonces tenemos que irla compaginando para que lleguemos al objetivo que queremos, y lo decía Celina, el rezago, la diserción, es algo que no lo podemos acotar, y hablábamos de presupuestos, ¿no? ¿Cuánto? Y no hablamos solamente de los maestros, hablamos de los policías, hablamos de todos para que se vaya erradicando la corrupción. ¿Cómo vas a ir erradicando la corrupción y cómo vas a ir amando la profesión? Precisamente dándoles un buen pago a todos estos profesionistas que en su momento dieron la mitad o más de la mitad de su vida. Gracias, Susana. Celina, ¿tú quieres agregar algo o quisiera preguntar algo también? Bueno, posteriormente quisiera preguntarles algo para cerrar ya también el programa. No, adelante. ¿Está bien? Está bien. Ok, miren, ambas me parece que las dos son unas expertas en este tema de lo social, pero hemos también platicado de alguna manera aislada el tema de la educación política, el tema de la educación, de la participación social, de los derechos electorales. A mí me toca la experiencia de estar en el INE y veo que, por ejemplo, la gente no quiere ser funcionaria electoral, ¿no? Y hay gente que se escuda en no ser funcionaria electoral porque su religión no se lo permite, ¿no? Entonces, y no es cierto, no hay tal, pero la parte de la educación política, la educación, las instituciones como el INE vienen haciendo toda una labor de promoción de los derechos electorales, políticos, de la sociedad. Sin embargo, actualmente necesitamos buscar también como una forma en esta educación, la educación política de los derechos electorales, hacer algo, porque también pues tener un abstencionismo tan alto y tan reciente, también tiene que hacerse algo al respecto. ¿Qué opinan ustedes? Credibilidad. Para mí es un tema importantísimo. Cuando se habla de tema político electoral, la gente trae hartazgo, los ciudadanos traen hartazgo. Y hartazgo porque en su momento ya no, y si te das cuenta, Pablo, ya los ciudadanos, el ser humano ya no cree en partidos. Ahora se enfocan precisamente en la persona. Pero a veces te enfrentas en vicios tan fuertes que es la frustración del ciudadano cuando va a plasmar su voto, porque tiene y cree en la persona que en su momento fue y le propuso y le dijo se tendrá que tener mejoras en lo que tú vives. Yo lo comentaba hoy en la mañana en otro foro de ciudadanos que me perdonen, sabemos que tenemos que, habrá personajes que quieren ser, ¿cómo te diré?, entrar en el tema de participar en una candidatura, pero vuelvo a lo mismo, esto es un ciclo. Si no hay la educación suficiente, por eso está un Congreso tan endeble, tan débil, porque para mí es correcto que son cargos de elección popular y que el pueblo los elige, pero al menos cuando vas a legislar tienes que tener una mínima de preparación para poder legislar. ¿Por qué? Porque eres el representante del pueblo y penosamente lo tengo que decir. Hay legisladores en su momento y hablamos de todo el país, que ni siquiera tienen conocimiento a lo que van, que mezclan lo que hace el Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo. Hay que hacer un cambio y hay que tener también fuertemente el tema del civismo. Ahí vuelve a caer otra vez el tema de, oye, ¿para qué voy a votar si va a quedar el mismo? Bueno, o sea, tienes la obligación o el deber o el derecho de ir a plasmar tu voto por quien tú quieras o como tú quieras, pero hazlo. No te quejes y no reclames
que tienes un gobierno que no quieres cuando ni siquiera tuviste la oportunidad de tener un cambio y no viste ese cambio. Hoy por hoy, siempre lo he dicho, en los cargos de elección popular que he tenido, siempre he dicho y he comentado, cuando vas a pedir el voto, lo vas a pedir a través de un partido. Cuando tienes ya el cargo de elección popular, te conviertes en un legislador ciudadano, que estás comprometido a resolver la problemática del ciudadano. Si eres un ejecutivo, estás comprometido no por las necesidades o por las situaciones que en su momento te diga el partido que tendrás que hacer, sino te conviertes ya en un personaje que tiene que ejecutar acciones para poderle dar respuesta a esa ciudadanía que tiene, ¿qué te diré?, hambre y sed de tener una ciudad, un municipio, una comunidad, una entidad, una nación con mejoras sociales en beneficio y pro del propio ciudadano. Gracias. Ingeniero Celina. Tengo muy poco que añadir, coincido totalmente con Susana en este principio de su intervención. O sea, hay un enorme descrédito de los partidos políticos, hay una gran desconfianza a partir de ello. La población está harta y no se creen los partidos políticos, y por eso todos los procesos electorales, o la mayoría de los procesos electorales, y la ciudadanía no está viva. Entonces, pues, sabe qué le dice la verdad y qué no. En eso coincido al 100% contigo. Conozco un ejercicio, por lo menos en Quintana Roo, de un partido político que tiene un instituto de estudios que está haciendo cosas maravillosas. Es decir, que está en proceso de reflexión sobre el poder, sobre la ciudadanía, sobre la democracia a fondo, sobre la filosofía, sobre los grandes pensadores, ¿no? Y lo están haciendo muy bien. Y yo creo, apuesto a que quienes se formen en este instituto de estudios, su manera de ver la realidad y sus acciones a partir de eso cambiarán. Si se insertarán en el mundo político electoral, no lo sé, pero sé que habrá una ciudadanía diferente a partir de eso. Es el Instituto de Estudios, ahí está Germán García, es de Morena, lo debo decir. No conozco esfuerzos de otros partidos que utilizan el 2% de la capacitación, también en buenos talleres, también en buenos procesos de aprendizaje. Me parece muy bien que la ley haya amarrado por lo menos ese 2% para que se capaciten. Eso me parece muy bien, y que lo usen en capacitarse también me parece mejor. Pero si este proceso de capacitación va realmente ligado a los escaños políticos, creo que no. Me parece que los partidos políticos no votamos por quien queremos, votamos por quien el partido político busca. Entonces es un tema de, no es una elección directa, es una elección filtrada por las voluntades de los partidos, y en ese sentido nuestra democracia es pobre y debemos enriquecerla. Gracias. Hay una pregunta de nuestro amigo Ludwig Vogel, dice, ¿cuáles serían los aspectos que la educación debe atender tanto para las competencias de la docencia, así como los alumnos, con los programas de estudio vigentes? Es un poquillo medio rebuscada, pero no sé si nos queda, o la puedo desglosar. Dice, ¿cuáles serían los aspectos que la educación debe atender para las competencias de la docencia? Voy a avanzar en algunos, tú me completas, ¿no? Creo que los docentes tienen que entender muy bien el problema del cambio climático, que nadie se los enseñó, no se los enseñó en su formación, y tendrían que adquirir esos conocimientos, porque el cambio climático es un aspecto que hay que atender, que hay que enseñar y que hay que educar en él. Sobre desigualdad, sobre seguridad, sobre salud, ya lo decía, sobre democracia, relacionado con el aspecto que acabamos de decir. Eso me parece, pero no dejaría de ninguna manera atrás el desarrollo humano, el desarrollo sostenible, la innovación y la tecnología. O sea, no los dejaría de lado. Me parece que al menos estos aspectos que no estaban en las currículas tradicionales deben ser incorporadas, y no me esperaría a que se incorporen en las currículas, porque eso tarda años. Invocaría a que fueran los maestros los que se capacitaran en ello para poder desde ya, como lo están haciendo muchos de ellos, incluirlo en sus procesos de enseñanza-aprendizaje.
No sé si por ahí vaya. Coincido al 100% con Celina, pero también creo que es importante que ya está, en la currícula ya están, el tema del ser humano, el tema de la relación del ser humano, llámese física, sexual, social, cultural, hacer mucho más hincapié. Hoy por hoy, penosamente lo tengo que decir, dices, no puede ser posible que haya jovencitas y que haya jóvenes de 10, 12 años que hoy, con todo el avance que tenemos tecnológico, de salud, pueda haber niños y niñas embarazadas. Y estamos hablando de niveles de secundaria, en niveles, o sea, de primaria, que es un tema que tenemos que ser más incisivos y a lo mejor yo lo comento más agresivos en esos temas para poder concientizar. ¿Por qué? Porque ves, por eso la descomposición social también se da fuertemente, porque hablas de jóvenes que a lo mejor en su momento tuvieron ya una responsabilidad sin querer porque no se les dio una educación sexual al 100%. Anteriormente se hablaba de tabús y hablábamos de ignorancias, pero hoy tenemos que ser más incisivos en estos temas. Y coincido al 100%, yo creo que cubrió totalmente ahorita Celina todos esos aspectos para poder incrementar la educación, los tocó perfectamente bien y yo creo que agregarle, pues es una conocedora precisamente de la educación y sé que cubre todas las necesidades para que la educación pueda ser exitosa y que nuestros jóvenes, nuestra sociedad pueda también estar al nivel si se cubriera todos estos aspectos los que tocó Celina, ¿no? Bueno, pues no me queda más que agradecerle a la diputada Susana Hurtado. Ya estará también atendiendo los temas legislativos en esta nueva legislatura. También a Celina, la ingeniera Celina Izquierdo, ella promotora de la Universidad Cooperativa, la UNICOP, sí, que pues bueno, toda una experiencia por ahí que han venido realizando. Me ha tocado estar muy cerca de sus actividades, yo muy contento de conocerlo. Yo creo que hay muchas cosas que por ahí están funcionando, nos suenan, nos estarán sonando más frecuentemente, me imagino, y creo que está más activo, más vigente que nunca el tema de la UNICOP. Y pues mi nombre es Pablo Martínez, director del Centro de Apoyo a Indígenas Migrantes. Estamos aquí en este conversatorio, les invitamos a que nos sigan acompañando. Muchas gracias a ambas. Muchas gracias Pablo por habernos invitado. Gracias.